Seguro que la gran mayoría ya os habéis enterado. El mayor acuario de Europa ha cerrado sus puertas en enero de 2025. Well, now to a decision in a legal battle about two orcas from Marineland in Antibes. Wiki and her son Keijo are now to remain in the amusement park Marineland until the end of a health expertise report. Este noticiero que dice estar buscando una solución para las orcas es de hace 7 meses, sin contar con que hay vídeos en internet sobre la cantidad de delfines que también se han quedado allí. No me puedo creer que una vez más se esté repitiendo la misma historia que ocurrió con Honey en Japón, y esta vez, en un país vecino. Después de ver todas las noticias, necesito comprobarlo con mis propios ojos. ¿Está realmente abandonado el acuario como dicen? Como estáis viendo aquí tenemos la máquina del parking, llena de telarañas por todas partes, pero es que mirad el teclado. ¿Es verdad que han dejado allí a las orcas y a los delfines? Y si es así, voy a averiguar qué está ocurriendo y qué va a pasar con estos animales. Nos ponemos en marcha a las 5 de la mañana, nos esperaban 7 horas por delante y no solo íbamos a grabar este reportaje, también queríamos documentar la trágica historia de Lolo Ferrari, historia que ya tenéis publicada en el canal y que os recomiendo encarecidamente que la conozcáis. Este paisaje me trae una extraña sensación de nostalgia. Tiempo sin pasar por aquí. Hace tiempo, esta ruta era muy común que la hiciera varias veces al año, tanto con Jesús como con antiguos compañeros y compañeras de afición. Es que tenéis que entender que esta ruta la hemos estado haciendo durante 6-7 años fácilmente, yo qué sé, mínimo una vez cada mes, cada 2 meses. Y llevábamos 2 o 3 años sin venir por aquí. ¡Qué recuerdos! Os tengo que decir que es la primera vez que me dirijo a un lugar sin estar segura de cómo me lo voy a encontrar. O sea, voy ahora mismo a ciegas. No sé si siguen los animales allí, si al final los han podido rescatar. Bueno, rescatar entre comillas, porque de hecho iban a llevarlos a otro infierno nuevo, iban a estar encerrados en otro parque acuático. Entonces, no sé, pero es cierto que ahora mismo no tengo ni idea de cómo va a salir este vídeo. Son 7 horas de camino, ni más ni menos, que no es poca cosa. Y no sé qué me voy a encontrar. He leído muchas noticias, es cierto que en la mayoría de noticias sale que las orcas siguen allí, hay más animales, hay delfines también, pero luego hay otras noticias que se contradicen y dicen que las orcas han sido rescatadas, que esto, rescatadas es entre comillas, porque al final las llevarían a otro parque acuático donde seguirían condenadas a estar repitiendo el mismo espectáculo y encerradas entre 4 paredes de cristal. Total, que no sé qué preferiría, encontrármelas o no. Es que esto es una ida de olla. Yo volé hasta Japón para grabar simplemente un acuario donde un solo delfín, bueno, 2, uno murió antes que otro, pero donde había quedado tan solo eso, 2 delfines allí, pero es que en este lugar ha habido 4.000 animales, que se dice pronto, abandonados a su suerte, aunque muchos de ellos han sido trasladados. No hay nada de información hacia dónde. Es todo muy extraño, pero sí que al menos 12 delfines y 2 orcas supuestamente siguen por allí. Aún me cuesta creer que a tan solo 7 horas en coche desde mi casa, un conjunto de animales esté pasando por el mismo horror que pasó Honey en sus últimos 2 años de vida. Algo en mí quiere pensar que cuando entre allí no voy a ver a ningún cetáceo porque habrán sido trasladados, pero las noticias que había leído decían todo lo contrario. Mira, ahí están. Y ahí estaba, ya podía ver el gran escenario donde participaban las orcas. Aparcamos cerca del acuario, pero sin acercarme a la entrada, porque tengo entendido que puede haber vigilancia. Os voy a comentar el modus operandi. Estoy hablando bajito, pero bueno, como está aquí el micro, espero que me escuchéis bien. He visto que el último vídeo que hay subido a YouTube referente a este lugar, a este acuario, es de hace un mes y una semana, una cosita así. Entonces, en este vídeo aparece que hay un vigilante en una garita. Por lo que después de un mes supongo que el vigilante sigue. Así que voy a intentar de alguna manera entrar en el lugar o al menos enseñaros cómo se encuentra ahora mismo todo. Luego volaré el dron, va a ser lo último, porque si vuelo ahora mismo el dron ya va a ser un canteo. Y me estoy acercando a la zona de taquillas, me parece. Estoy bastante nerviosa porque yo no sé qué es lo que me voy a encontrar. En Japón lo viví sin estar Honey y me emocioné. Entiendo que es peor ver que está vivo y aquí y no puedes sacarlo y nadie se hace cargo y seguramente llamaron a protectoras y nadie hizo nada. O sea, aquí sabiendo que hay animales como orcas y delfines, madre mía. Si hay vigilancia,
Estamos fastidiados. Oiga. Vamos a mirar por aquí, que pone que hay cámaras. Entre esto que estoy viendo, una de las entradas completamente desoladas, las imágenes que luego grabo en el parking del acuario, donde el parquímetro está completamente en desuso, al igual que todo el aparcamiento, y estas otras imágenes, grabadas por exploradores como las que estamos viendo, está claro que Marineland de Antibes ha cerrado sus puertas para siempre. Pero vamos a entender el porqué de este cierre. No se trata solo de la nueva ley francesa que prohíbe las exhibiciones con cetáceos a partir del año 2026. El cierre de Marineland va mucho más allá de una simple cuestión legal. Se trata de una larga historia de polémicas, de incidentes graves que han marcado a este lugar y de una presión social cada vez más fuerte contra el cautiverio de animales marinos. Y es que en este acuario murieron varias orcas, entre ellas la famosa Valentina, una joven orca que no pudo sobrevivir a las fuertes inundaciones que se dieron en 2015. Falleció a consecuencia del desastre. La misma inundación dejó a muchos animales en estado crítico, sin agua potable ni asistencia durante horas. Se reportaron en este momento condiciones de vida muy cuestionables para delfines y otros animales. También falleció allí Moana, un macho nacido en 2011 y que falleció tan solo 12 años después por septicemia. Su muerte fue uno de los 2 casos críticos en menos de 6 meses. También está el caso de Inuk, hermano de Wiki. Murió repentinamente el 28 de marzo de 2024, a los 25 años. La autopsia reveló que sufrió una enteritis y una peritonitis provocadas por la ingestión de un fragmento metálico de aproximadamente 2 gramos, algo parecido al caso de Honey en Japón. Y a todo esto se sumó la presión creciente de activistas y sociedad civil que desde hace años se manifestaban a las puertas de Marineland, exigiendo su cierre definitivo. Y aunque la dirección siempre lo negó todo, el deterioro era cada vez más evidente. Así que esto que estáis viendo en este justo momento no es solo un acuario cerrado, es el reflejo de una época que está llegando a su fin, una época donde la diversión a costa del sufrimiento animal empieza a tener consecuencias. Una de las entradas principales, pero tiene que haber otra. Y no sé por dónde narices está. Me quejaba yo de Vietnam y de Tailandia con el calor que hacía, pero aquí también es húmedo y estamos a 38 grados, ¿eh? Al saber que hay vigilancia, no quiero saltar ninguna valla, pues sé que seguramente estén muy al tanto de posibles activistas y reporteros que quieran mostrar la realidad que se está dando en el interior de este parque. Tengo que extremar precauciones si no quiero ser descubierta y que me echen de la zona. Esto que vemos aquí son una especie de tanques de bombeo de agua y sorprendentemente están haciendo ruido, por lo que significa que están en funcionamiento. ¿Buena o mala noticia? ¿Qué pensáis? Es un canteo porque una furgoneta acaba de parar. Aquí, justo aquí, ha entrado por ahí. Y yo no sé si se puede entrar por ahí o no. No sé si habéis escuchado una furgoneta que ha salido de dentro. Entonces la puerta se ha quedado abierta. Creo que es un suicidio absoluto entrar ahora mismo, pero lo voy a intentar. Si dicen algo, la puerta estaba abierta y lo estoy grabando todo. Se ha cerrado, mierda. Vale, en este momento ya tengo claro que hay movimiento, y de hecho, más del que me esperaba. ¿Qué está pasando ahí dentro? A ver, movimiento hay, ¿eh? Al final voy a tener que tirar de tomas de dron, porque me está siendo imposible encontrar una entrada por algún sitio, ¿eh? Y ha salido una furgoneta de dentro. No sé si solo hay un vigilante. Si solo hay un vigilante ahora mismo se habría quedado totalmente desierto este sitio y podría entrar fácilmente, pero claro, no sé si hay más vigilantes, así que voy a tener que volar el dron. Suerte que la puerta se cerró, porque veréis a continuación la cantidad de personas que se meten al parque, así que optó por terminar de rodearlo, pero sin muchas expectativas de poder entrar. Ahí es donde estaban los osos polares. Y pensaréis, ¿osos polares con el calor tan extremo que hace en verano? En este momento yo me encontraba a 38 grados. Y sí, aquí fueron encerrados 2 osos polares en el año 2010. Como estáis viendo, llegaron a grabar imágenes del macho babeando y jadeando, como cuentan. Estos son claros síntomas de sobrecalentamiento y estrés. Estoy viendo a gente dentro, ¿eh? Mirad. Es que está entrando gente, tío. No entiendo nada. Estoy flipando. Mira.
Vale, ¿veis a esa persona con la colchoneta a la espalda? Os tengo que explicar algo. Al lado del acuario se encuentra Aquasplash, un parque acuático para niños y mayores, donde la gente disfruta a escasos metros de la agonía de los animales. Porque sí, a vista de satélite, allí siguen las orcas Wiki y Jaco. Pero es que atención a lo que pasa a continuación. Alguien me estaba siguiendo. Voy a disimular porque vienen dos hombres detrás de mí. A la izquierda justo tengo donde están las orcas. Claro, está vigiladísimo, supongo. Y aquí, donde tenemos a esta gente subiendo tan tranquilamente para tirarse por los toboganes. Esto ya se acabó. Accés al parc de billete. Y por aquí vienen las dos personas que os digo. Bonjour. Je ne parle français. ¿Español? Sí, hablo español también. Ah, vale. Sí, Sí, aquí los nervios me pueden y apagué la cámara de golpe. Soy idiota, ¿qué se le va a hacer? Estos dos hombres que claramente venían a saber qué hacía allí me preguntaron que qué estaba grabando, a lo que les dije que el parque acuático. Me dijeron que no podía, algo dudosamente cuestionable pues estaba por el exterior. respecto a los parques. Pero con lo poco que he grabado sabemos quién me ha parado y es que resulta que en la tarjeta que llevaba colgada al que me habla en español viene su nombre y apellidos. Por motivos obvios los he desenfocado, pero tras buscar su nombre en internet resulta que estaba ante un cargo muy importante de Marineland, que tampoco puedo mostrar porque podría buscarme consecuencias legales, pero ya os digo que era un alto directivo y que tenía que ver con Marineland y Aquasplash. Vaya, ¿es que tienen algo que ver estos dos parques? Luego nos van a resolver esta duda en una pastelería cercana, pero acordaos de este curioso enlace, Aquasplash y Marineland. Aquasplash Aqua- would be a big park. ¿En Aquasplash? Yes. Ah, wow. No sé lo que he podido grabar de esto. Hablan español y me han echado diciéndome que no se puede grabar aquí, cosa que estoy en la calle y estoy en mi derecho de... Es que no quiero hacer que estoy grabando porque me van a volver a llamar la atención y van a venir hasta el coche. De hecho me han dicho que dónde estoy aparcada y les he dicho que en el camping. Vaya tela. Bueno, pues toca alejarnos y volar el dron. Qué lástima que no os pueda enseñar absolutamente nada, ¿eh? Joder. Ahora, eso sí, como me sigan y vean que no voy al camping, a ver qué digo yo. Como veis, ahí está el cartel de Marineland y yo expulsada del exterior del acuario. O sea, ni siquiera he entrado, ni he saltado ninguna valla y me han echado diciéndome que no se puede grabar. Y les he dicho que por qué, o sea, digo, estoy grabando el parque, no se puede, estás dentro de... Y no estaba dentro de ningún lado, o sea, lo habéis visto todos, no sé. Y aquí están, una vez más se repite la misma historia. Se me rompe el corazón al grabar estas imágenes y no poder hacer absolutamente nada por estos inocentes animales. Estoy contabilizando a más de 6 delfines nadando por estas aguas verdosas, repletas de algas, insalubres para estos delfines. Ojalá que el final no sea el mismo que pasó con Honey. Ahora me dirijo hacia el estanque de las orcas. Al menos, por lo que he visto, parece muy grande, pero tengo miedo de cómo me lo voy a encontrar. Respiro hondo, cojo aire y... puedo sentir cierto alivio al ver que están reciclando el agua y ofreciéndole nueva, porque sí, ahí están Wiki y Keijo, madre e hijo juntos. Keijo es hijo de Wiki y de Valentín, la orca que murió tras la inundación. Y como vemos, la piscina en la que se encuentran está llena de algas. Ojalá les pasen pronto a la que tiene el agua reciclada. Al menos sé que no están del todo abandonados, aunque las condiciones sean deplorables. Pero, ¿y qué pasa con la piscina de los delfines? ¿Por qué no les cambian el agua? Voy a intentar conseguir respuestas. Me pregunto si todas estas personas que están tan alegres, que han pagado una entrada para chapotear en el agua cristalina por pura distracción, que no necesidad, son conscientes de que a escasos metros hay animales agonizando en agua verdosa. Una vez más, la avaricia humana no tiene límites. No, madre mía. Tienen mejor la piscina de las orcas que la de los delfines. ¿Por qué? Por interés. Todo el mundo ha enseñado las orcas y la piscina de las orcas la tienen un poquito, tampoco está muy limpia, pero mejor. Los delfines los tienen abandonadísimos, te lo digo, ¿eh?
Vamos a acercarnos a una a una tienda de galletas, biscuiterie en francés. Y aparte de comprar algo para disimular, quiero preguntar aquí, porque están justo enfrente donde están las orcas, quiero preguntarles que qué destino le ven. Claro, como no sepan inglés, mal voy. No sé, con el traductor lo intentaré y a ver cómo grabo, sin que tampoco vean que estoy grabando, porque entonces sé que no van a querer para nada participar. Biscuiterie. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Ah, pero esos son de... Biscuiterie Antibes, de mantequilla. No, limón, parece limón. ¿Sí? No sé cómo le voy a grabar, ¿eh? Bueno. Qu'est-ce qu'on fait avec des orques and dolphins? No sabe. In the Maryland orques and dolphins, vous savez ce qu'ils vont faire? Non. Non. Ils sont encore là. Hein. Wow. Yeah. Ok. Bueno, yo no quiero rendirme. Voy a preguntar ahora en la cafetería. Como habéis visto en la tienda de galletas, lo que me han respondido directamente es no. Aparte un poco como que no quería hablar. Lo entiendo, porque ella no querrá ser parte del... O sea, no, dirá, bueno, si esta pregunta a costa de qué viene y seguramente esté grabándome. Yo creo que ha pensado eso. Y la respuesta ha sido muy corta y directa, en plan de no. Que no sabe qué va a pasar, pero que tampoco quería seguir con la conversación. Qué rico. Creo que voy a preguntarles con esto. A ver qué me contestan. Je ne parle français. Sur le parc aquatique Maryland et sa fermeture, si vous ne dérange pas, vous poser une question. C'est-à-dire On ne sait pas. English? Yes, English, if you Okay. Parce qu'elle voulait nous enregistrer. Filming you or only the boys? Non. Only the boys if you want. Ouais, c'est juste la voix. Okay? The association Yeah. say no to... No move to Spain, I think. Go to Spain, but Vale, voy a poneros en contexto. ¿Recordáis que cuando estaba en el coche camino a este lugar no sabía si seguirían las orcas allí o no? Debido a que hay imágenes de cómo las iban a trasladar, pues estas imágenes son reales, no son retocadas. Wiki y Keijo estaban a punto de ser trasladadas al Oroparque en España, cuando el gobierno español denegó la autorización para trasladar a las orcas a Tenerife. Los argumentos se centraron en que los recintos eran demasiado pequeños y no cumplían los estándares mínimos de bienestar animal. Al menos tuvieron en cuenta las dimensiones. También fue valorado el destino de Japón, pero una vez más fue denegado y esta vez fue Francia la que se opuso, diciendo que los acuarios en Japón tenían unos estándares de bienestar animal mucho inferiores a los de Europa. because the water is green, it's all green. C'est comment dire les algues. Yeah, algues, yeah. Very clean, I think. Wow, it's difficult. So sad. Ouais. Wow, sad. so sad. There are 20 people left there. Ah, Take care of them. 20 people. Ah, okay. Vale, al menos una buena noticia. Dice que 20 personas siguen trabajando aquí, velando por los animales, aunque como hemos visto, no parecía que hiciese mucho caso a la piscina de los delfines. They must find a solution because they have a plan for next year Yeah. to make A sanctuary, no? Ah, okay, I read this. Ahora veréis que me equivocaba con lo que me quería decir. Yo pensaba que me hablaba del santuario que estaban construyendo en Canadá, un santuario para cetáceos, libre de espectáculos, y es una posibilidad. El hecho de que Wiki y Keijo pudieran ir hasta allí. De los delfines, una vez más, no se habla ni se sabe nada, pero lo que la chica me estaba diciendo era que para el año que viene hay un nuevo proyecto dentro de Marineland. Aquasplash, Aqua- big park. Ah, wow. They want to extend. Yeah. Y justo es aquí donde empiezo a tirar del hilo y descubro mucho más de lo que me imaginaba. Por un lado, me cuentan que Aquasplash tiene interés de expandir su parque acuático, ocupando el terreno que ahora pertenece a Marineland. El motivo, el que he comentado al principio del vídeo, a partir del año 2026, en toda Francia, se prohibirán los espectáculos con cetáceos. Y claro, mantener las dos únicas piscinas donde viven estos animales ya no les renta. ¿Para qué seguir limpiándolas si ya no generan dinero? Eso es, al menos, lo que parece que piensan los dueños del parque. Pero
Pero aquí viene mi tremenda sorpresa. ¿Quiénes son los dueños del parque? Yo creía que Marineland era una empresa francesa privada, como lo era el acuario de Japón que acabó quebrando, pero resulta que Aquasplash y Marineland pertenecen a la misma compañía, Parques Reunidos. ¿Y qué es Parques Reunidos? Es una empresa española que gestiona parques de ocio en todo el mundo, parques de atracciones, acuáticos, zoológicos, acuarios, más de 60 parques en total, en todo el mundo. No los construyen, sino que suelen comprarlos o gestionarlos. Y sí, esta empresa española compró Marineland en el año 2006 y según varias fuentes, por ni más ni menos que 75 millones de euros. Pero aquí no acaba la historia. Según datos públicos en internet, Parques Reunidos facturó más de 700 millones de euros en el año 2022. Vaya, parece ser que no les va nada mal. Entonces, una vez más, ¿tanto les cuesta garantizar unas mínimas condiciones de vida para los pocos animales que aún siguen allí en contra de su voluntad? Solo hasta que encuentren un nuevo destino, que mínimo. Pero no, en lugar de eso, Parques Reunidos, sabiendo que las imágenes de orcas y delfines en mal estado se están haciendo virales, prefieren eliminar discretamente de su página web cualquier referencia a Marineland. Y listo, ya no aparece en el mapa, cuando en realidad siguen siendo sus propietarios. Ah, y además de eso, planear la extensión de Aquasplash, porque ¿para qué centrarse en el problema presente del lamentable estado de los animales que han estado haciéndoles ricos por tantos años? Cuando volé a Japón a documentar la trágica historia de Honey, jamás me imaginaría que en mi propia casa, por así decirlo, se iba a dar algo aún peor. Bueno, ya lo habéis escuchado, en la pastelería me han estado comentando que actualmente, o sea, que es una pena cómo están las condiciones de las orcas y delfines, pero que actualmente hay 20 personas dedicadas exclusivamente al cuidado de los delfines y de las orcas. No sé hasta qué punto esto es verdad, porque los delfines de verdad, lo habéis visto, el agua estaba igual que la del acuario de Japón, o sea, un verde absoluto y los delfines por ahí nadando. Ahora voy a ver si me acerco a un hotel cercano, que tenía pensado ir ahí a entrevistar a la gente, pero aparenta que está cerrado actualmente, o sea, debe ser que el cierre del acuario ha afectado también a los negocios cercanos como este hotel, que claro, si la gente venía desde muy lejos a ver a orcas y delfines a hacer exhibiciones y ahora está cerrado, pues los negocios se ven afectados. Pero sinceramente me parece muy bien esta ley que ha puesto Francia en 2021 para que en 2026 cese por completo en todo el país las exhibiciones de cetáceos. Eso sí, esto va a acarrear que muchísimos acuarios, no solo este, sino de todo Francia, no sepan qué hacer con los animales, cómo los reubican, cómo lo trasladan. Algunos morirán seguramente de estrés por el traslado. Pues es una lástima, sinceramente, y es difícil, la situación es difícil. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Y ahí se ve por dentro. Pone que está vigilado por todas partes, es que es imposible entrar en ningún sitio. Yo lo único que deseaba es que no me los encontrase como estaba Honey. O sea, yo a Honey nunca la vi, cuando llegué a Japón había fallecido hace 2 o 3 años, me parece. Entonces, los vídeos que vi de dron, pues estaba nadando en agua verde y es que me ha recordado muchísimo al ver los delfines en esa misma agua. Mirad por aquí. Aquí, ahí es donde están los delfines. Este es uno de los hoteles. Bueno, de hecho este es el hotel que más pegado está al acuario. De hecho esa es una de las entradas traseras. O sea, aquí también entraban los trabajadores por aquí y juraría que los vídeos que vi de cuando iban a trasladar a las orcas también pasaban por aquí. O sea que seguramente esta fuese la carretera por la que saldrían Wiki y Jaco. Efectivamente, esta ha sido y será una de las salidas por las que deberían de salir en enormes tanques las orcas y los delfines que quedan, como ya pasó con el resto de animales. Lo que no se cuenta es que en muchos de estos traslados suelen fallecer muchos animales a causa del estrés. Pero claro, ¿qué otra solución hay? Se me ocurre que podrían convertir Marineland en un pequeño santuario, ya que se han acostumbrado a vivir allí. Pero claro, eso no interesa, porque no renta. Y lo que os digo, este hotel que vivía de toda la gente que venía a este acuario, pues mira, por ahí se ve que tendrían agua y está vacío completamente. Sí. Ah, sí, mira. Es que... ¡Hala, mirad cómo está! ¡Anda! Pero bueno. ¡Hola! Eso estaría lleno de agua. Hay 2 motos, pues posiblemente de trabajadores que a lo mejor están manteniendo un poco igual que el acuario. ¿Es que esto es un parque?
Forma parte del parque acuático seguramente. Se llegan a unir el parque acuático y el acuario. Nivel que yo al verlo por el Google Maps pensé, si cogemos entradas al parque acuático, voy con la cámara y me intento colar, pero claro, es un canteo. Vas ahí con bikini y de repente te ven los vigilantes, no habría sido buena idea. Seguramente me estoy notando la voz extraña y es que hemos venido tanto Jesús como yo de Vietnam, él está por aquí. Con la voz un poquito tomada. La voz muy tocada. Espero que no moleste demasiado mi voz. Uy. Efectivamente, enfrente de nosotros, mirad, el antiguo parking, que ahora sigue encendido, esperando a que entre gente, pero claro, esto está cerradísimo. Cajeros automáticos. ¡Wow! Que siguen funcionando, ¿eh? No sé si se ve con el reflejo. Sí, 15, hora espejo. Me pasa mucho esto de ver horas espejo. Oye, mirad cómo está lo de marcar el código de la tarjeta de crédito. A ver, ahí están las orcas. Claro, por eso te digo, vamos por aquí. Las orcas están ahí. Ahí están. Con el móvil graba con zoom, cariño. Por aquí han intentado entrar. Se escucha hasta el agua. Aquí han empujado hacia abajo la valla, han entrado, pero luego se han encontrado con otra valla ahí y ahí están las orcas. No sé si el micrófono lo estará recogiendo, pero esto que suena de fondo es el tremendo chorro de agua que he llegado a grabar. Me está sudando la cara mogollón del calor que hace. Pues es el tremendo chorro de agua que estaban soltando a la piscina de las orcas, cosa que me ha alegrado muchísimo ver, porque al menos he dicho, no está pasando lo de Honey, al menos con las orcas, porque lo de los delfines ha sido muy bestia. Mirad, el grupo que tenía Marineland era Kids Island, Adventure Golf y Aquasplash. Aquasplash, esto de aquí, es lo que quiere comerse todo ese terreno y hacerlo gigante. O sea que Aquasplash se va a convertir en el nuevo parque acuático quizás más grande de Europa, porque este acuario era el más grande de toda Europa. Estamos viendo que hay muchos más intentos de entrada por todas estas zonas del parking, y es que esto es enorme, ¿eh? Pero vamos, que da lo mismo porque hay más vallas ahí y hay gente, o sea que es un canteo si llegamos a entrar. Lo típico, como en Faunia y en estos lugares que ponen ahí redes, ahí habría pájaros, ¿eh? No sé si vamos a ver alguno, a lo mejor todavía. El calor es abrumador. No me quiero imaginar cómo lo pasarían los osos polares o a qué temperatura estará el agua estancada de los delfines. Y recordad que esto que estoy pisando no hace mucho era un parking que se llenaba de gente para seguir apoyando un avaricioso y egoísta negocio. Wow. Esto de aquí parece un pequeño tanque o quizás módulo de alguno de los escenarios que tenían preparados dentro. Mira, a lo tonto hemos pasado del hotel este, no sé en qué momento, aquí hemos visto el parking, pero es que fijaos cómo está, ¿eh? Fua. Bueno, lo que está claro es que no les gusta para nada que este lugar sea grabado, porque ha vuelto a salir ahora otro coche y se ha parado, nos iba a decir algo, pero se la dio de pensar y ha dicho paso de problemas y se ha ido. No nos ha dicho nada, pero Ha estado a punto. ha estado a punto. Es Jesús que ha salido del parking donde antes le han pillado a ti y justo se ha parado. Se ha parado cuando nos ha visto. Claro, y mirando por el retrovisor porque le estaba viendo yo la cara. Y dice Jesús, me da igual, le digo, es que estamos fuera, Claro, estamos fuera. Entonces no nos pueden decir que no se puede grabar porque estamos en el exterior. Y Jesús dice, yo le pego una contestación y por suerte ha debido de pensarlo y ha dicho, bueno, mira, no les voy a decir nada. Pero está bien vigilado este sitio. Claro, es que a ti, están a la que saltan, a ti antes, tú le podías haber dicho que estabas en la calle, tú podías ya, y que lo hemos intentado todo, pero está muy complicado. Mientras estás viendo esto, si nada ha cambiado, todavía ellos siguen ahí, nadando sin rumbo, en una piscina con agua turbia, sin entender por qué todo cambió. Durante años se entretuvieron a miles de personas, aplaudimos sus trucos, nos reímos, les hicimos fotos, pero cuando el parque cerró, nos olvidamos de ellos, como si no importaran. No es normal que en 2025 sigan pasando estas cosas. No es normal que animales tan inteligentes sigan encerrados, sin futuro, esperando ¿a qué?
Ojalá este vídeo sirva para abrir los ojos. No se trata de ninguna ideología, se trata de empatía. Y a ti que estás viendo esto, solo te pido un favor. Si algún momento del reportaje te ha removido, por favor, comparte este vídeo, no por mí, sino por ellos. Cuantas más personas lo vean, más difícil será seguir mirando hacia otro lado. Llegará el día en el que al mirar atrás nos estremeceremos al recordar las atrocidades que alguna vez cometíamos contra los animales en nombre del entretenimiento, la costumbre o la ignorancia.